Bueno, eh, ok. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la última clase de la materia. Espero que hayan atravesado una linda cursada, que vayan encontrándose con las consignas cumplidas. Eh, la clase de hoy está dedicada a que veamos la unidad, la última unidad, que es la referida a el derecho de usuarios y consumidores, ¿no? Eh, bueno, nada, aprovecho que es la última clase para agradecerles a todos las conexiones durante toda la cursada y bueno, espero que me puedan ir interrumpiendo. Yo los veo muy chiquititos en la pantalla, así que cualquier cosa desmutense e interrumpan con total tranquilidad para poder hacer alguna observación o lo que quieran. Y otra cosa que les digo, tengo complicado ver el chat, con lo cual prefiero, si es posible, que las intervenciones que tengan que hacer para sumar o para consultar o para volver a avanzar sobre algún punto que no hayan quedado claro de mi exposición, les pido que me interrumpan con total tranquilidad, que no hay ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo con la consigna? Muy bien. Bueno, primero vamos a tratar de hacer un poco digamos, una introducción, ¿no? Más allá de que acá tienen una filmina, que después voy a ver si se las puedo hacer llegar, porque a mí me parece que este PowerPoint no está cargado en el campus, pero bueno, si puedo se los hago llegar. La idea es hacer, bueno, vamos arrancando, ¿no? El derecho del consumidor está incorporado en la materia porque atraviesa la vida cotidiana de todos en algún momento. Me animo a decir que es de las pocas, ¿no?, ramas del derecho que de algún modo nos conciernen a todos sin escapatoria. Es una disciplina relevante porque todos somos consumidores u usuarios, eso me parece que no hay dudas, y esa experiencia cotidiana nos impacta de un modo distinto en nuestra vida, ¿no? Inclusive en diferentes momentos de la vida, más allá de que tengamos o no uso o conocimiento, ¿no?, para poder barajar cierta información. No hay que perder de vista cuando, digamos, analizamos un poco lo que es la materia de consumidores y usuarios, que nosotros como consumidores y usuarios consumimos, perdón, que esta clase va a ser con mucha repetición de la palabra consumo, consumimos, consumiremos, pero digo, bueno, consumimos movidos por la necesidad, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades más básicas, necesitamos recurrir al uso de bienes y de servicios, y esto nos puede colocar en una situación de desventaja respecto de aquellos que nos proveen esos bienes o servicios. Todos somos consumidores y hay alguna franja de todos nosotros que podrían inclusive considerarse como más débil. El estatuto protectorio, según vamos a ver, de derecho de consumidores y usuarios, nos protege a todos, pero presta o posa, ¿no?, una especial atención, una atención más delicada frente a esa franja, ¿no?, de consumidores que en la doctrina de derecho de consumidores la denominamos como los consumidores hipervulnerables, ¿no?, que son aquellos como por ejemplo los jubilados, las personas que tienen bajos niveles de instrucción o que, digamos, se encuentran sumidas en contextos de pobreza, las personas con discapacidad, ¿no?, que podrían estar expuestas a mayores desventajas de acuerdo a su situación particular. Entonces, esta disciplina lo que viene a hacer es equilibrar, ¿no?, esa disparidad y proyecta sus efectos dentro de lo que denominamos la relación de consumo. En cuanto a esto de la relación de consumo, siendo que la presencia de esa relación es la que va a determinar el ámbito de aplicación de este régimen especial, es importante que al conceptualizar el alcance, el contenido y alcance de lo que denominamos como relación de consumo, lo hagamos de manera tal de hacerla comprensible a la mayor cantidad de escenarios posibles, ¿no? En este sentido, la Ley de Defensa del Consumidor, como vamos a ver a lo largo de la clase, intenta, ¿no?, definirla como la relación de consumo es aquella que se da no solo en el marco de un contrato formal, es decir, cuando existe, por ejemplo, una operación de compraventa, perdón, formalizada, con factura y demás, sino también por fuera de esa relación formalizada, inclusive en las relaciones que no tienen o que no se llevan a cabo a título oneroso, es decir, que se hacen a título gratuito. Por eso vamos a ver que, cuando lleguemos más adelante, que es consumidor aquel que utiliza un bien que le fue regalado.
¿sí? Y esto es importante, porque ese consumidor, aunque no integró formalmente la relación de consumo, porque el bien le vino regalado, al estar expuesto de alguna manera a los efectos, ¿no?, o las consecuencias del uso y goce de ese bien, va a estar alcanzado por el régimen protectorio. Entonces, hay algunos puntos que yo les menciono acá, ¿no?, que lo protegido no es el hecho de contratar, por eso les digo más allá de la relación formal de consumo, sino el hecho de consumir. El solo hecho de que una persona esté consumiendo, más allá del título sobre el cual lo haga, lo hace pasible de la aplicación del uso y goce de este régimen tuitivo. Si tuviéramos que pensar a grandes rasgos cuál es el panorama normativo que se aplica a las relaciones de consumo, esta filmina es la que en algún punto nos da el pie, ¿no?, el andamiaje general de la materia, más allá de algunas normas puntuales que se fueron sancionando, más bien específicas. El régimen general, el primer panorama normativo, está dado por estas tres normas: la Ley de Defensa del Consumidor, la reforma constitucional con la incorporación de los derechos de usuarios y consumidores en el artículo 42, y con posterioridad el Código Civil y Comercial, que incluye directamente lo que tiene que ver con los contratos de consumo. La idea es que vayamos a lo largo de esta clase de alguna manera identificando, de acuerdo a las etapas, ¿no?, de surgimiento, cada uno de estos órdenes normativos que fueron apareciendo, ¿no? Entonces, si pensamos en la primera etapa, ¿no?, la etapa número 1, indudablemente lo que tenemos que decir es que el camino se inicia con la sanción en septiembre de 1993 de la ley madre, ¿no?, que es la ley 24.240. Desde entonces y hasta la actualidad fuimos atravesando muchos vaivenes, avances, retrocesos, de conformidad con distintas modificaciones o reformas que se hicieron en esta ley, y el conjunto de otras normas que se fueron sancionando y que se aplican, digamos, en conjunto. Pero, más allá de esto, de los avances y retrocesos, como en cualquier materia en general, podemos decir que la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, así como fue sancionada en 1993, es la norma más importante que ha tenido el ordenamiento jurídico argentino, porque significó un subsistema específico, aplicable a un supuesto específico, que son las relaciones de consumo, que nos atravesaban a cualquier ciudadano, porque hasta el ciudadano más pobre en algún momento es consumidor, ¿no? Inclusive los niños en algún momento pueden ser consumidor, en la manera en que le damos unos pesos y le decimos, bueno, anda al kiosco y gastate esto, ¿no? Eso también los expone en algún punto a una relación de consumo, más allá de que la norma, ¿no?, los reconoce como sujetos de derecho, pero eventualmente, digamos, el ejercicio pleno de esos derechos va a estar mediado por lo que sus padres, tutores, responsables puedan, ¿no?, reclamar o garantizar a los efectos. En principio, esta ley de 1993 reconoce este subsistema de defensa del consumidor, de derechos del consumidor, y lo hace como un subsistema que en principio originariamente estaba como pensado de manera conexa, ¿no?, con el derecho civil y el derecho comercial, ¿no? En principio el derecho de consumidores y usuarios no tenía una existencia autónoma como hoy, ¿no?, en donde distintas jurisdicciones del país tienen inclusive hasta el propio fuero, ¿no?, en materia de relaciones de consumo. Y a lo largo de 30 años de vigencia, porque hoy estamos en 2023, o sea, en poquitos meses más, en 3 meses más, la ley va a estar cumpliendo ya 30 años de vigencia, tuvo distintas modificaciones. Las más importantes que tenemos que mencionar, porque, digamos, de alguna manera tuvieron un impacto central, son la ocurrida en el año 2008 por conducto de la ley 26.361. Esta ley es importante porque modifica algunas nociones sustanciales que estaban contenidas en el régimen inicial, ¿no? Por ejemplo, modifica la noción de consumidor, modifica el artículo primero que tiene que ver con el objeto de la ley, modifica las pautas de interpretación, la redacción contenida en lo que es las pautas de interpretación, e incorpora un artículo que es sustancialmente fundamental, ¿no?, a la hora de pensar hoy este derecho de consumidores y usuarios, que es el artículo 8 bis, en relación
que refiere puntualmente al trato digno, ¿no? Además, esta ley 26.361 especifica algunas nociones interesantes, como la de integración normativa, y lo hace en relación a distintas normas, como puntualmente se mencionan, que son la ley de lealtad comercial y la ley de defensa de la competencia. También crea un instituto que va a ser muy importante, que es el Instituto del Daño Directo, contenido en el 40 bis, y el daño punitivo, contenido en el artículo 51, si no me equivoco, que tienen digamos que ocupan un lugar fundamental, ¿no?, en lo que tiene que ver con el escenario de la posibilidad que se le da a los consumidores de ser resarcidos en el ámbito de un supuesto perjuicio que pudiera haber tenido origen en la relación de consumo. Entonces, primer modificación importante a la ley de 1993 ocurre en el año 2008. La segunda ocurre en el año 2014, por conducto de la ley 26.993, que la tienen ahí anotada. Ahí se introducen nuevas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, se vuelve a modificar la figura del daño directo. Yo tengo escrito al respecto, porque es un instituto que la verdad me interesa bastante. Si a alguno le interesa la materia de consumidores y usuarios, les puedo compartir ese documento, ya tienen mi correo. Pero bueno, la modificación que se introduce en el año 2014 lo que establece es que el daño directo hace mención puntualmente a los daños materiales y no a los perjuicios morales, es decir, queda por fuera de la posibilidad de resarcir en el ámbito del daño directo, en sede administrativa, las consecuencias morales o sentimentales que pudieran seguirse de un daño en el marco de una relación de consumo. Luego también algunas modificaciones que son, digamos que quizás son más bien procesales o procedimentales, como por ejemplo la modificación del trámite administrativo de las denuncias en materia de consumidor, y también se modifican algunas instituciones en esta ley relacionadas con la ley de lealtad comercial y la de defensa de la competencia. En tercer lugar, tenemos una última modificación que ocurre en el año 2015, también la tienen mencionada ahí. ¿Quién reconoce esta ley? ¿Cuál es esta ley? 26994. Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial de la Nación. Muy bien, exacto. Disculpen que justo agarré el celular porque me había mandado un mensaje la jueza con la que trabajo. En el año 2015 se sanciona, entra en vigencia, mejor dicho, el Código Civil y Comercial unificado. Acá se vuelve a modificar lo que es el artículo primero, ¿no?, eliminando una figura que es muy importante, inclusive hay alguna doctrina un poco enojada, ¿no?, con esta última modificación, que lo que dice es, se elimina la figura del subconsumidor. El subconsumidor es aquel que está expuesto a una relación de consumo. El ejemplo clásico, para que a ustedes no les parezca tan complicado de entender, del subconsumidor, es la víctima, por ejemplo, en un siniestro de tránsito, ¿no? Supongamos que yo tengo un seguro, voy circulando con mi vehículo, choco a una persona, ¿no?, le genero un daño. Pues bien, en la redacción original y en la redacción ampliada, es decir, hasta el año 2015, la víctima de ese siniestro de tránsito, entendiendo que había un marco de relación puntualmente de consumo, podía reclamar ante la compañía aseguradora como damnificado de esa relación, como expuesto a una relación. Ahora bien, con la reforma del Código Civil y Comercial eso deja de ser una posibilidad porque se elimina esta figura que en la doctrina más específica lo refiere como el bystander, ¿no?, el consumidor expuesto a la relación de consumo. También en esta modificación ocurrida a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, de alguna manera reafirma la modificación en torno a la figura del daño directo, fija un plazo de prescripción trienal, lo cual es algo también interesante, e incorpora, como vamos a ver, un capítulo específico dirigido a regular las relaciones de consumo. ¿Sí?
Si continuamos en este análisis, digamos, por etapas, esperen que me voy a sonar la nariz, disculpen un segundo. Disculpen. Entonces, si tenemos que pensar en una segunda etapa de digamos, de todo este de este andamiaje normativo, acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Si bien la primera etapa está dada, la primera etapa va a estar dada por la ley 24240, yo a modo de que no se pierda, ¿no? Es que les dije que hubo modificaciones sustanciales de la ley 24240, todas modificaciones que se dieron en el marco de ocurrida ya la segunda etapa, que es la constitucionalización de los derechos de consumidor. Pero digo, bueno, si nosotros tenemos que pensar, la primera etapa de la regulación es la ley 24240, sacando las modificaciones posteriores. La segunda etapa se origina o se abre puntualmente con la reforma parcial de la Constitución Nacional en 1994, ¿no? Allá, en ese momento, bajo el título de Nuevos Derechos y Garantías, se incorpora el artículo 42, que implica el reconocimiento de derechos fundamentales de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Esta reforma eleva a rango constitucional los derechos que asisten referentes al consumo, y su ubicación, ¿no?, como nuevos derechos y garantías es un importante metamensaje del convencional constituyente, que no solo eleva a jerarquía constitucional estos derechos, sino que también ello implica, ¿no?, porque habla de nuevos derechos y garantías, se reconoce un derecho y se establece una garantía. El Estado Nacional va a tener una obligación específica en torno a estos nuevos derechos. Esa obligación específica es la de proteger a los ciudadanos que estén en su rol de consumidores u usuarios, ¿no? En la doctrina internacional de los derechos humanos se considera que este impulso protector dio lugar a lo que llamamos como los derechos de tercera generación. Ustedes ya han visto seguramente con Sofía esta teoría de las generaciones de derechos, ¿no? Los derechos de primera generación, de segunda generación y los de tercera generación. Los derechos de tercera generación justamente se abren básicamente en esta etapa, ¿no?, que empiezan a pensar en el ser humano como parte de un conjunto, ¿no? Por eso, entre los derechos de tercera generación encontramos los derechos de los consumidores, el cuidado del ambiente, la paz, la autodeterminación de los pueblos, entre otros. Al asentarse esta idea, creo yo, bajo la noción de que nosotros consumimos movidos por la necesidad y que en el afán de hacernos de elementos que nos permiten llevar a cabo una vida digna, no parecería loco decir que el derecho de consumidores y usuarios es un derecho fundamental, integra la noción de derechos humanos. Y acá tengo que hacer dos salvedades. Es un derecho humano el de los consumidores y usuarios, al menos bajo mi criterio, que digamos, si bien soy un X, lo cierto es que parte de la doctrina mayoritaria, especialista, también avala esta posición de los derechos de consumidores y usuarios como derechos humanos, pero también se considera otra variante que no es, digamos, también considerada como derecho humano, que es el acceso al consumo, ¿no? Entonces, se considera que los consumidores y usuarios, o los derechos de consumidores y usuarios, son derechos fundamentales, pero también el acceso al consumo es un derecho fundamental. ¿Por qué? Puntualmente, porque se supone que a través de la relación de consumo nosotros podemos hacer que nuestra vida sea una vida digna. Ello en el entendimiento de que esa relación de consumo es la que nos permite, por ejemplo, contratar el servicio de agua potable, contratar el servicio de energía eléctrica, contratar o pagar una cuota, ¿no?, de un colegio, por ejemplo, o de una universidad, y entonces nos permite hacernos de la educación, o ir a un supermercado y en el marco de esa relación de consumo hacernos de los alimentos que nos permiten garantizar nuestro acceso a una alimentación adecuada. Entonces, esto es muy importante porque hablar del derecho de consumidores y usuarios como derecho humano proyecta consecuencias sobre el Estado que no son menores, ¿no? Ustedes saben que todo el régimen internacional de derechos humanos
al que acceden los estados, es decir, al que adhieren los estados, obliga a esos mismos estados en función de 3 obligaciones que son centrales, ¿no? La de proteger, garantizar y respetar los derechos, lo cual de alguna manera se traduce en la necesidad de que los estados proyecten políticas y provean recursos efectivos, sencillos, que nos permitan acceder y garantizarnos, al menos en su contenido mínimo, esos derechos. Esto también es interesante porque en esta incorporación constitucional del artículo 42, noten ustedes, no sé si ahí tienen a mano, yo no tengo a mano la Constitución, me la olvidé en la biblioteca dentro de casa, pero si alguno tiene a mano el artículo 42 y lo puede leer, se lo agradezco. ¿Alguno lo tiene para leerlo? Artículo 42. Sí, doctora. Te escucho, José, Los ¿no? consumidores y usuarios de bienes No. y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a las condiciones de trato equitativo y digno. Segundo párrafo. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Y tercero, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y a los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesidad de participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Bueno, muchas gracias, perdón. Bueno, como verán, de la lectura surge que este artículo constitucional, tal como queda redactado en la Convención Constituyente, emparenta, interrelaciona la protección particular de los consumidores con otros derechos, por ejemplo, la salud, el acceso a la información, la seguridad, la libertad, el trato digno y equitativo. Esto no es menor, porque justamente ustedes también sabrán, al menos digo, desde la cultura general y si no desde la cursada de esta materia, que una característica central de los derechos humanos es la interrelación, ¿no? Más allá de la universalidad, la interrelación. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede pensar que los derechos son compartimentos estancos, ¿no? Que yo garantizo uno y puedo no garantizar el otro. Muchas veces el no acceder a un derecho humano fundamental me implica como consecuencia, aunque no la haya estado buscando volitivamente, el estar violentando otros derechos, ¿no? Por ejemplo, pienso, si yo tomo el concepto de salud integral, ¿no? Que incluye la posibilidad de tener un techo donde guarecerse, el acceso a la educación, el acceso a servicios de salud, el acceso a la vestimenta, a la alimentación, digo, indudablemente, si yo soy una persona en situación de calle, indudablemente no solo se ve violentado mi derecho a la vivienda, sino también otros tantos derechos que probablemente están, o no, que probablemente no, que indudablemente estén interrelacionados con este otro derecho fundamental. Entonces, acá el convencional constituyente no hace más que dejar en claro que no garantizar el acceso al consumo o no proteger a los usuarios y consumidores en ocasiones puede traer como correlato estar violentando otro derecho u otros derechos fundamentales como la salud, como el acceso a la información, como la libertad, el trato digno, entre otros. Y acá la doctrina consumeril ha entendido que esta enunciación que hace el convencional constituyente no es taxativa, ¿no? Por supuesto que es una meramente enunciativa, pudiendo ampliarse las interrelaciones del derecho de consumidores con otros, de acuerdo a las sinergias necesarias en el momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos adelante? Vamos con la tercera etapa, acá, esperen que no sé si... bueno, miren, acá si seguía adelante, me olvidé de revisar las filminas. Acá, si seguíamos adelante, teníamos, ¿no? la redacción puntual de el artículo 42. Un tema que no es menor, y es que
la consagración, como les pongo ahí, la consagración constitucional de determinados instrumentos internacionales de derechos humanos, también, digamos, no refieren específicamente a los derechos de consumidores y usuarios, aunque eso no obsta, ¿no?, a que así sean considerados, más allá de que esos instrumentos también, y esto tiene que ver con la sanción de esos instrumentos, la redacción de esos instrumentos, se da en una situación, en un contexto en donde estos derechos llamados de tercera generación que yo les refería, todavía no estaban en boca, ¿no?, de los estados, o como digamos, dentro del radar de los estados, por lo cual es probable, y en realidad es un poco la explicación que intentamos encontrarle a por qué los derechos de consumidores y usuarios no se encuentran mencionados en los instrumentos internacionales. Como corolario de esta segunda etapa, me interesa que se lleven, ¿no?, estas dos frasecitas que están en la negrita al final de la filmina, ¿no? El consumo es un derecho humano, una necesidad elemental para alcanzar un nivel adecuado de calidad de vida. El consumo es una dimensión esencial del ser humano que involucra derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado. De ahí que deba prodigarse al consumo también una tutela de la más alta jerarquía, como son los derechos humanos, con los que además concuerda en sus caracteres. Ahora sí, yendo a lo que tiene que ver con la etapa número 3, ¿no?, que comienza en el año 2008, cuando cuando tiene lugar la sanción de la ley 26.361, que es la primera que reforma la ley de defensa del consumidor. Lo interesante como yo ya un poco les adelanté, ¿no?, que esta ley 26.361 viene en algunos puntos a ayornar algunos de los artículos más elementales de la ley de defensa del consumidor. Digamos que si nosotros pensamos en las etapas ocurridas, ¿no?, hasta en el año 2008 ya había ocurrido la primera etapa, que era la sanción de la ley original, la constitucionalización de los derechos del consumidor, a partir de la incorporación en el artículo 42 de la Constitución. Bueno, la modificación que ocurre por conducto de esta ley 26.361 era necesaria si nosotros pensábamos que cómo estaba redactada la ley original de defensa del consumidor previo a la reforma constitucional. Entonces, nuevamente, se redefinen algunos aspectos que yo ya les mencioné, la noción de consumidor, el objeto de la ley, las pautas de interpretación y la integración normativa, y la incorporación de la posibilidad que se le da al consumidor usuario de ser resarcido en sede administrativa a partir de la creación del instituto del daño directo, ¿sí? Y luego ya llegamos a la etapa actual, la última etapa, ¿no?, que es la de la codificación, que tiene lugar con la vigencia, con la entrada en vigencia en el año 2015 del Código Civil y Comercial Unificado. Este código no solo va a introducir modificaciones puntuales en la ley, sino que va a incorporar, a partir del artículo 1092 en adelante, todo un capítulo destinado, un título mejor dicho, destinado a los contratos de consumo. Una caracterización general, ¿no?, de lo que implica esta etapa de la codificación nos permitiría decir o afirmar que el código toma, ¿no?, ciertos principios que ya estaban contenidos en la Ley de Defensa del Consumidor y logra una interpretación constitucionalizada, ¿no?, de esta ley. Hay algunos, digamos, a mí me interesa destacar en su momento, antes de que se aprobase el código, bueno, estuve bastante pendiente, por las implicancias que iba a tener la sanción del Código Civil y Comercial, de los fundamentos, ¿no?, que precedieron a la codificación. Entonces, en algún punto se establecía como objetivos principalísimos, ¿no?, de esta codificación, la necesidad de incluir principios generales, ¿no?, que actúen como una protección mínima, bajo la mirada, digamos, bajo la mirada de que ya los derechos del consumidor no son solo derechos conexos a un régimen civil y comercial, sino que son derechos de orden público, con jerarquía constitucionalizada. Entonces, se hace necesario establecer de alguna manera como un núcleo, lo que en algún punto la doctrina denomina como el núcleo duro de tutela, ¿no? Esto quiere decir
que la ley especial podrá establecer condiciones superiores, ¿no? O sea, podrá modificarse eventualmente la ley de defensa del consumidor nuevamente para establecer mejores condiciones, pero lo que se necesitaba es que el Estatuto General, ¿no? El Código Civil y Comercial, proveyera un marco básico, mínimo, de protección inderogable, o en algún punto más allá de lo inderogable, también una barrera sobre la cual más hacia abajo no se pueda volver. Además, esta necesidad de codificación se da también en un contexto nuevo, ¿no? En un contexto donde la complejidad de las relaciones de consumo se había visto transversalmente, digamos, mediada por el impacto de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque no hay que perder de vista que en los últimos años ha proliferado al 100% el comercio electrónico, o la utilización, por ejemplo, de inteligencia artificial para la mediación de las relaciones de consumo. Entonces, esta circunstancia de mayor impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones de consumo, sin lugar a dudas, coloca, ¿no?, al consumidor en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente tanto el consumidor como el usuario van a entablar una relación a través de una computadora, despersonalizándose al 100% la relación de consumo, ¿sí? Porque en algún punto, a ver, me fui, ¿no? Acá. En algún punto, lo que podemos decir es que, digamos, yo ya no voy a tener una cara visible, o en términos generales, no voy a tener una cara visible a donde reclamar, ¿no? Va a ser todo a través de un correo electrónico, o a través de completar un formulario para la devolución. Entonces yo ya no voy a poder ir al comercio, en algunos casos, ¿no?, para poder establecer, digamos, el cumplimiento de los deberes que a mí me conciernen. Por otro lado, también hay un tema que no es menor, y es que a la par del impacto de las nuevas tecnologías, también proliferaron los contratos de adhesión, ¿no? Entonces, en algún punto se puso de moda que para adquirir o contratar servicios que son considerados como esenciales, telefonía, medicina prepaga, prepaga, u otros, eventualmente se lleven a cabo contratos de adhesión. Ustedes saben que en estos contratos de adhesión, de alguna manera, quien se encuentra del otro lado, es decir, el que va a consumir, el que va a contratar, el que se va a beneficiar de eso que está contratando, no tiene la posibilidad de negociar, ¿no? Cuando nosotros vemos que normalmente en un contrato entre partes rige la autonomía de la voluntad, en estas modalidades de contratos de adhesión, en general esa autonomía de la voluntad para discutir ciertas cláusulas queda en algún punto desactivada. No es solo eso, sino que también se incorpora la letra chica, y nos vemos con un tema que no es menor, que normalmente cuando uno tiene que establecer un contrato de cierta complejidad, puede recurrir quizás a algún letrado, quizás a alguien que lo acompañe, que pueda tener mayores nociones, pero de esta manera, también con los contratos de adhesión, cada vez más personas, aún sin la posibilidad de que esas personas tomen reales dimensiones, ¿no?, de las consecuencias del contrato, puedan estar bajo una circunstancia de necesidad, tomando o entablando un vínculo que a la larga los puede perjudicar. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Nosotros tenemos un servicio de salud público que está colapsado, ¿no? O sea, es buenísimo, el sistema de salud público argentino es buenísimo, nadie duda, ¿no? Y eso creo que todos lo reivindicamos, pero también sabemos que está colapsado. Es decir, si uno no cuenta con un servicio de obra social o de medicina prepaga, probablemente los plazos del hospital público no sean acordes o consistentes con las necesidades físicas o de salud que nosotros podamos tener en un momento determinado. Pues bien, en términos generales, un gran problema que se ha dado y que hemos visto en el decurso de las discusiones judiciales que se dan en los casos judiciales, tiene que ver con que muchos de los contratos de medicina prepaga incluyen dentro de sus cláusulas, que por supuesto son contratos de adhesión, cláusulas que deben ser consideradas como abusivas. Por ejemplo, que le dan la posibilidad a la empresa de medicina prepaga de aumentar
sin mediar, digamos, consentimiento de la contraria o negociación de la contraria, aumentar la cuota cuando la persona cumple más de 60 años, por ejemplo. Entonces, son circunstancias que están en el contrato original, que de alguna manera, si vos vas a negociar con, no sé, con Swissmedica al momento de contratar, no le puedes decir, ah, no, pero a mí esta cláusula no me gusta, la sacamos. No, no, no tenés esa posibilidad. O sea, la posibilidad que vas a hacer es, si vos conocés que eso judicialmente es declarado como abusivo, tendrás que reclamar, pero vas a acceder a tu derecho con posterioridad a reclamar. No sé si me explico. Entonces, en algún punto, la codificación lo que provee, ¿no? Es como esto que yo enuncio acá en el bullet número 3, ¿no? Proveer un régimen claro y exento de incertidumbres, en donde nosotros podamos acceder, ¿no?, a ese marco normativo que está en tal título de la codificación y entender cuál es ese núcleo duro. Por supuesto que de ahí para arriba la ley especial podrá determinar cuánto beneficio sea necesario, pero un núcleo duro que nos provea información clara, ¿no?, legible y entendible, asequible para cualquier ciudadano. Un tema interesante también que se da es que, de algún modo, el análisis, ¿no?, de este marco normativo puntual, ya con posterioridad a la codificación, también le da un renovado rol a los operadores jurídicos frente a los cambios del contexto, ¿no? Porque los juzgados van a tener que ir analizando las normativas que al aplicarse en una determinada situación, en una determinada relación de consumo, podrían tener como origen una situación que por ahí no está normada, pero que parecería lógico que se resuelva de determinada manera en función de estos principios protectorios que rigen para el consumidor y para el usuario. Les doy un ejemplo. Hasta hace algún tiempo no se nos hubiera ocurrido, digo hasta hace algún tiempo y no se imaginen ayer, pero por lo menos los últimos 10, 15 años, la plataforma más conocida de compraventa en sistema, digamos, informática, ¿cuál es? Mercado Libre. Exacto, Mercado Libre. Pues bien, al momento en que empieza a proliferar Mercado Libre, no había una norma que de alguna manera reconociera responsabilidad solidaria a Mercado Libre como intermediario de la relación de consumo. Entonces, vos de repente comprabas algo por Mercado Libre, lo pagabas con tu tarjeta de crédito o transferías el dinero, pero el producto nunca te llegaba, y vos te veías como, bueno, listo, perdí, porque quizás, no sé, el usuario de Mercado Libre que me vendió, el proveedor del bien que yo, digamos, adquirí por Mercado Libre, quizás era un usuario trucho. Entonces uno se preguntaba, y bueno, pero Mercado Libre debió controlar que la persona que se anote para vender un producto sea una persona a quien después se le pueda reclamar. Pues bien, eso no estaba normado, por más de que nos parezca hoy de sentido común. Hasta hace algún tiempo atrás, cuando empezaba a aparecer esta plataforma como protagonista, ¿no?, del comercio electrónico, todas esas normas no estaban. Entonces tuvimos que esperar que la jurisprudencia pudiera analizar todo este cuerpo normativo constitucionalizado para reconocerle al consumidor que se veía abusado a través de Mercado Libre, que pudiera reclamarle también como solidario a Mercado Libre. Porque era Mercado Libre quien había aportado ese marco de confianza para que yo pusiera los datos de mi tarjeta de crédito esperando que a la semana me llegase el producto que estaba comprando. Entonces, la idea, ¿no?, es de alguna manera aportar unidad, coherencia a la legislación, y proveer, ¿no?, de alguna manera digamos, liberar de incertidumbres a los usuarios y consumidores que pudieran entender dónde se encuentra el núcleo duro de tutela, el marco básico de protección de derecho de consumidores y usuarios. Yo acá les hago una pregunta, les acompaño, digamos, un poco una pregunta que una línea de jurisprudencia, perdón, de doctrina aporta, que es, lo que se pregunta es, ¿la codificación es un beneficio o propicia un estancamiento? Básicamente esto en el entendimiento de que tuvimos que esperar quichicientos años para que nuestro código original, código de Vélez Sarsfield, fuera modificado, ayornado,
Entonces quizás la incorporación, ¿no?, del derecho de consumidores y usuarios en este marco, en este código, de alguna manera aporta, ¿no?, como la posibilidad de que también se estanque. Lo cierto es que quienes de alguna manera intentan sobrellevar esta crítica, lo que dicen es, mira, la codificación, este título relacionado con, perdón, dirigido a regular las relaciones de consumo, aporta, como les decía ya varias veces, un núcleo básico, ¿no?, como un piso mínimo, por sobre el cual podrán existir tantas modificaciones a la ley especial, es decir, a la ley 24.240, que puedan ir avalando, ¿no?, las modificaciones del contexto, del entorno y demás. Por último, y esto es interesante, que la codificación, el título, ¿no?, incorporado en el Código Civil y Comercial, propicia lo que se denomina el diálogo de fuentes. Esto es, no propicia de alguna manera una jerarquía, si bien vamos a ver más adelante que hay como una especie de jerarquía normativa, ¿no?, prevista en la regulación del código, lo cierto es que se propicia que todas las normas que interoperan y que de alguna manera constituyen este cuerpo normativo, tubitivo de los consumidores y los usuarios, dialoguen siempre bajo la premisa de aplicar a los consumidores y usuarios la norma más favorable, ¿no? De alguna manera yo creo que hasta aquí, con la codificación, o sea, con la sanción, ¿no?, del Código Civil y Comercial y la incorporación de este título, se completa el panorama normativo del que hablamos al comienzo de la clase. Por eso, ahora en lo que sigue, y no sé si Gerardo querrá hacer un corte ahora para después darle a toda la segunda parte de la clase, la idea es que sigamos viendo cómo se integran estos tres órdenes normativos, ¿no?, la Ley de Defensa del Consumidor, la Constitución y el Código Civil y Comercial, y cuáles son los principios rectores que rigen la interpretación adecuada de los consumidores y usuarios. Gerardo, decime vos si quisieras cortar acá. No sé si Eso como acá. vos quieras. Si vos querés seguir, seguís. Si no, si querés tomar un descanso, eso queda en vos. Si sigo, sigo hasta el final de la clase, yo para no Yo cortar sé que después, seguís. por eso. Eso queda en vos. No, 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 no. Ahí no me meto. Bueno, les dejo 5 minutos por si se quieren preparar un cafecito o algo, y después le damos, son las -10, -5, por ahí arrancamos nuevamente. Así vamos con la segunda parte de la clase, y si quieren se buscan un poquito de agua. Nos siguen pudiendo ver, ¿no? Estoy bien compartiendo la pantalla. Sí, está, se nota todo, sí, se ve todo. Buenísimo, espectacular. Bueno, entonces, mini repaso, llegamos a la etapa actual, ¿no?, de codificación, en donde repasamos las 3 etapas, la sanción de la ley original, la constitucionalización de los derechos, la etapa de las modificaciones normativas puntuales, referidas a la necesidad de ayornar, ¿no?, la ley especial a la constitucionalización, y por último tenemos la etapa actual, que es la de la codificación. Como yo les decía, con esto se sanciona como el panorama normativo, o queda completo el panorama normativo. Ahora arrancamos con esto de intentar definir qué es esto que ya les mencioné yo varias veces, de pensar en un núcleo duro de tutela, ¿no? ¿Qué es esto del núcleo duro de tutela? Bueno, esto es un tema muy importante. Perdón, pero tengo acá mis perros, están haciendo ruidos porque me están ladrando y jugando entre ellos acá al costadito. Entra en juego un punto que es muy importante, que es, si nosotros sostenemos que el consumo es un derecho humano, entonces aplican todos los derechos, todos los principios propios de la materia del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos destaco por su especificidad puntualmente 2. Por un lado, el principio pro homine, y por otro lado, el principio de progresividad o no regresividad, que seguramente ambos vieron con Sofía. El núcleo duro de tutela constituye un piso mínimo infranqueable, es un derecho adquirido. El estado de reconocimiento actual, o sea, significa en algún punto que el estado de reconocimiento actual no puede disminuir sin que ello implique una violación al deber de no regresividad, habilitando en su caso los mecanismos que pueden llevar
al reconocimiento internacional de responsabilidad del Estado. Acá entramos con otro debate, o con un debate que quizás excede la temática de la clase, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo, o que por lo menos no pase por alto, que es que, como dijimos al principio de la clase, el derecho de consumir humana, que se conecta con otros derechos por aplicación del principio de interrelación de los derechos. Entre ellos tenemos el derecho a la salud. Pensemos un caso no tan lejano que podría conllevar, porque quizás si nosotros nos quedamos con la simple enunciación que hice hasta hace 2 minutos, ¿no? De violentar el piso mínimo, podría inclusive llevar a que un Estado sea responsable internacionalmente. Quizás dicen, no, che, es mucho que una violación a derechos de consumidores u usuarios, por mínima que sea, pueda llevar a la responsabilidad del Estado internacional, es un montón. Puede ser que alguno de ustedes piense de esa manera, y acá lo que quiero llamar la atención es, a veces, estas mínimas, ¿no? Relaciones o estas relaciones que pueden considerarse con un impacto mínimo, son en realidad de suma importancia. Piensen, por ejemplo, el caso de entrega de, por ejemplo, los hospitales públicos que puedan proveer medicación gratuita para personas, digamos, que tengan alguna afección y que se traten en un hospital público. Pues bien, esto, si el medicamento que a mí me entregan está en mal estado y a mí me genera algún daño en mi salud, esto podría impactar, digamos, desde el ámbito de derecho de consumidores y usuarios, y podría implicar la responsabilidad internacional. De hecho, ya hay un precedente en este sentido, que es el caso que se llamó Cuscul-Piraval contra Guatemala, de agosto de 2018, es decir, no tan lejano, hace 5 años atrás, en donde la Corte Interamericana reconoció que el Estado de Guatemala, al proveer medicamentos en mal estado, violentó derechos de una ciudadana puntual. O sea, violentó los derechos humanos de esa ciudadana. Y esta provisión de medicamentos se dio en el ámbito de una relación de consumo, gratuita, pero una relación de consumo al fin. Entonces, el objetivo, ¿no? Entonces, acá se los menciono, ¿no? La ley de defensa del consumidor está tenida por un orden público que trata de favorecer a la parte débil en esta relación jurídica, ¿no? Y esto lo que tiene como efecto es que toda aquella cláusula que pueda ser incorporada en el marco de esa relación de consumo que sea contraria al orden público o que perjudique sobremanera la posición de la parte débil, va a ser dejada sin efecto. Además, hay un tema que no es menor, ¿no? Perdón, otra vez estoy para sonarme. Otro tema interesante que no podemos dejar de observar tiene que ver con la necesidad de establecer un diálogo de fuentes, ¿no? Que yo les mencionaba como el propio código nos habla de esto, ¿no? De este orden normativo compuesto por básicamente 3 órdenes normativos: Constitución, Ley Especial y Ley General. No es que hay una jerarquía, o si bien hay, digamos, un intento de prelación jurídica, que ahora la vamos a ver, lo cierto es que lo que se propicia como hipótesis de máxima es que todas esas normas dialoguen. Esto, básicamente, esto del diálogo de fuentes es un esfuerzo, o que el operador judicial, cuando tiene que resolver un caso concreto, haga un esfuerzo por conciliar las normas. O sea, lo que se busca es armonizar. Lo que no intenta, digamos, lo que no tenemos que hacer es interpretar como, bueno, lo que dice la Constitución excluye a lo que dice la ley, o lo que dice la ley excluye a lo que dice la ley general, excluye a lo que dice la ley especial, o a la inversa. El parámetro es aplicar de todos estos órdenes normativos lo que reporte un mayor beneficio para la relación de consumo. Entonces, la idea, por eso es que les digo, es que en muchas ocasiones esto implica que las reglas o las normas jurídicas cedan frente a principios o valores que subyacen dentro de lo que es
el Estatuto de Consumidores y Usuarios. La base mínima de protección va a emerger de la norma constitucional, se va a integrar con lo que dice la codificación, o sea, la norma general, y la norma especial, o sea, la Ley de Defensa del Consumidor, será la que en definitiva pueda ir siendo adaptada a las necesidades del entorno. Se introduce entonces esto que les digo como el núcleo de tutela, núcleo duro de tutela, que es la base por debajo de la cual no podría resolverse ningún conflicto normativo, ningún conflicto, perdón, de consumidores. Y bueno, acá vuelvo a decir, ¿no? Cuáles son estos órdenes normativos que van a dialogar, los derechos fundamentales de la Constitución, las reglas generales y los principios del Código, y los principios y reglas especiales de la ley especial, ¿no? Los dos primeros son niveles estables, mientras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes de los usos y de las prácticas. Muy bien. La protección del consumidor tiene que ser mirada bajo un prisma, ¿no? que es comprensivo, que se considera comprensivo, de las distintas normas que lo circundan, ¿no? El artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor establece o menciona, digamos, algunas de esos principios sobre los cuales se tiene que edificar la mirada de defensa del consumidor. Si bien el artículo nos habla puntualmente de dos normas en general, que es la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial, como les decía, esto no significa que queden excluidas otras normas especiales, sino que esto es, digamos, algo mínimo, digamos, un establecimiento puntual, específico, mínimo, sin que eso signifique que otras normas no puedan contemplar o integrar este Estatuto de Derechos del Consumidor. Básicamente a lo que apunta el legislador en el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor es crear esto que se llama como, dar pie a esto que de alguna manera denomina a los derechos de consumidores y usuarios como un derecho estatutario, ¿no? Como un derecho que te permite no solo recurrir a las normas específicas, sino también a preceptos, que están ajenos a la norma especial y que pueden provenir de otras leyes, pero aplicarse de manera perfecta y coherente en el sistema de relaciones de consumo. La jurisprudencia también nos ha dicho, o se ha hecho cargo, ¿no? de este carácter estatutario, no solo desde la aplicación teórica, es decir, incorporando el concepto puntualmente en sus sentencias, sino también en forma práctica, al entender que hablar de relaciones de consumo significa no solo establecer los principios básicos de este, digamos, orden normativo general que se incorpora con Constitución, Código y Ley Especial, sino también otras leyes específicas que pueden ser necesarias en el momento. El típico ejemplo es cuando nosotros tenemos un problema, supongamos, con una tarjeta de crédito, a la par de la Ley de Defensa del Consumidor, o de la ley, o del Código Civil y Comercial, o de la Constitución, vamos a aplicar necesariamente la ley de tarjetas de crédito. O si tenemos un problema con los precios, ¿no? Con la incorrecta exhibición de precios, o la falta de la provisión de una lista de precios, ¿no? Nosotros vamos a un local y notamos que cuando vamos revisando las ropas y las prendas no tienen el precio, ¿no? Y entonces digo, bueno, estoy obligada necesariamente a ir preguntándole en cada momento que veo un producto al vendedor cuál es el precio para ver si está acorde con mi presupuesto. Bueno, eso que es indudablemente un problema, digamos, es un problema del que puede emerger un vicio, una violación de la Ley de Defensa del Consumidor, se va a integrar con la Ley de Lealtad Comercial que impone a los comercios ser leales. Esto quiere decir aplicar las normas de buena fe, tratando de cumplir y de no sacar tajadas o ventajas, mejor dicho, de esa asimetría que existe entre quien provee un bien o servicio y quien lo necesita o quien lo consume. Muy bien, acá tenemos una cláusula que es importante que ustedes puedan entenderla, que tiene que ver con
esto de cómo conviven los distintos órdenes normativos, ¿no? Yo les decía que la idea es el diálogo de fuentes, es decir, si bien la idea, o a pesar de que la idea es este diálogo internormativo, es necesario fijar un orden de prelación o de prevalencia para resolver los casos en donde posiblemente se dé la coexistencia de normas que regulen un mismo problema, un mismo conflicto, inclusive cuando se puede dar no solo la coexistencia, sino también la colisión, el choque. En esa inteligencia, el Código Civil y Comercial prevé el artículo 963, que lo tienen ahí en la filmina. Este 963 fija un esquema específico, aunque lo que tenemos que tener en cuenta es que las normas tienen que ser aplicadas siempre conforme al principio de protección del consumidor, y en caso de duda va a prevalecer la norma más favorable al consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de esta prevalencia, lo central en materia del Estatuto de Consumidores y Usuarios lo central es que cualquier aplicación va a tener que pasar por el tamiz de ser la más favorable al consumidor. Ahora bien, analizar el artículo, el artículo 963 nos obliga de alguna manera a mirar el artículo anterior, el 962, ¿no? Según este artículo 962, que acá no lo tengo, pero ustedes se lo pueden anotar para leer luego por su parte, lo que se establece en este 962 es que la autonomía de la voluntad de las partes tiene una especial prelación para dotar de contenido a los contratos. ¿Cómo les parece que juega esto con el caso de los derechos de consumidores y usuarios? A ver quién se anima a dar una respuesta. ¿Alguno? ¿Es importante la autonomía de la voluntad? ¿Tiene la misma importancia en materia de consumidores y usuarios que en cualquier otro tipo de contrato? Belén. ¿Hola? Sí, hola. Hola, sí, no sé quién está ahí. Teodoro, mi nombre. Hola, Teodoro, a ver si te animás a respondernos. En realidad entiendo que esa autonomía de la voluntad en la relación de consumo puede aceptarse siempre y cuando la misma sea para beneficiar al consumidor, pero nunca puede aplicar en un supuesto de disminuir sus derechos frente al prestador de servicio o bien o servicio. Exacto, muy bien, Teodoro, perfecto. La autonomía de la voluntad sigue siendo importante, por supuesto sigue siendo importante, pero va a ceder frente a las normas que el mismo código define como normas imperativas, ¿no? Ustedes saben, y bueno, si no lo saben se los digo, se los tendría que haber dicho antes, pero todo el orden jurídico en materia de consumidor, puntualmente el que emerge de la ley especial de la 24240, se considera de orden público, ¿no? De orden público significa que se presume que esas normas son indisponibles y son conocidas por todos. Con lo cual, esa norma que en algún punto se va a nutrir de la idea de proteger siempre a la parte débil, significa que eso no va a poder ceder. Por lo tanto, por más de que yo pueda establecer, supongamos, yo como consumidor al entablar una relación de consumo pueda decir, bueno, cedo este derecho porque de cederlo obtengo un beneficio económico, por ejemplo, el caso de la garantía, digo, bueno, cedo la garantía pero me hacen una quita del, no sé, 50% del valor del bien. Bueno, no, la garantía es indisponible, es decir, por más de que me quieran o no hacer esa quita del precio, si yo renuncio a la garantía es algo indisponible, lo establece la propia ley de defensa del consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el orden público económico, por ejemplo, en cuanto a la protección del polo débil de la relación jurídica, provoca en ocasiones la suprensión del precepto privado, es decir, la suprensión de la autonomía de la voluntad. O sea que las partes no son libres en sus convenciones de contrariar el derecho
imperativo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo acá lo que les establezco es que la ley de defensa del consumidor no es solo una ley especial, sino que es de orden público. Por eso esto hay que considerarlo, porque al momento de analizar el 963, tenemos que analizarlo de esa manera. Las normas indisponibles de la ley especial y de este código, es decir, toda la ley de defensa del consumidor, no es solo ley especial, sino que es de orden público, por ende se considera como indisponible, y es lo primero que hay que aplicar. Acá les traigo a colación un antecedente que me parece interesante, o que quizás ustedes pueden tener en cuenta. Es un plenario de la Cámara Civil y Comercial Nacional, que es el plenario que ocurre en el caso Sáez González, ¿no? Básicamente, para resumir los antecedentes fácticos de este plenario, lo que se intentaba resolver es cuál es el régimen normativo, ¿no? La pregunta que llega al plenario es cuál es el régimen normativo que corresponde aplicar al transporte terrestre. Porque en función de resolver si se aplica el Código de Comercio o se aplica a la luz del artículo 42 de la Constitución la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, la 24240, eso me daba un distinto resultado en torno a cuál es el plazo de prescripción aplicable para reclamar daños originados en un contrato de transporte terrestre de pasajeros. Esto no es menor, muchachos. Cuando ustedes sacan un boleto de colectivo, un boleto de tren, hoy la SUBE, ¿no? Es la que de alguna manera da cuenta, da fe de esa relación de consumo. A partir del plenario Sáez González, la Cámara entiende que el contrato de transporte de pasajeros, o sea, el que ustedes pasen la SUBE, implica o los hace a ustedes partícipes automáticos de una relación de consumo. Con lo cual, en el marco de esa relación de consumo, cualquier daño que se pueda seguir hacia ustedes, hacia su persona, es pasible de la aplicación de este régimen estatutario. De ahí entonces que, en este caso, en este plenario Sáez González, al establecerse que el transporte público de pasajeros integra la noción de relación de consumo, es decir, se entiende que es una relación de consumo, aplica el plazo de prescripción trienal que establece la Ley de Defensa del Consumidor, porque en caso contrario aplicaría la prescripción de un año. O sea, si se establece, si se utiliza el Código de Comercio, el antiguo Código de Comercio, porque esto es anterior a la codificación, lo que se establecía era un año de prescripción, con lo cual aquí, digamos, tenemos un tema que es importante, y cuando la Cámara aporta los fundamentos, ¿no? que acompañaron la mayoría, porque este fue un caso donde hubo también votos concurrentes y disidencias, lo que establecían en su mayoría, los magistrados que compusieron la mayoría, entre otros argumentos, es que lo que hay que hacer se torna necesario en este plenario que los jueces hagan una relectura de todos los regímenes que preexistían para de alguna manera conciliar todas esas instituciones bajo la nueva mirada del derecho de usuarios y consumidores, ¿no? Todo el conjunto de normas que componen la Ley de Defensa del Consumidor establecen estándares que son mínimos, inderogables. Las disposiciones se tienen que entender de alguna manera como disposiciones complementarias, integradoras, tuitivas, respecto de las generales que pudieran emerger del Código Civil y Comercial, que por supuesto no sustituyen, pero sí las complementan bajo la mirada de la protección del consumidor. Además, bueno, todo esto tiene alguna aplicación, quizás ustedes no lo terminan de ver ahora, ¿no? Pero bueno, entender esto de, cuando hablamos de derechos de consumidores y usuarios, en este estado normativo actual, en donde se complementan la Constitución, la ley especial y la ley general, pensar en cómo tenemos que interpretar la norma, cómo tenemos que aplicar la norma, es realmente un tema importante. Siempre sin perder de vista
de esta posición que nos coloco, en la que nos colocamos, de entender que los derechos de consumidores y usuarios son derechos humanos fundamentales. Y como tales, la interpretación siempre tiene que ser protegiendo la más favorable hacia la defensa y garantía de esos derechos. Hay otro tema que me parece interesante y que entra en juego cuando se completa el panorama normativo con la sanción del Código Civil y Comercial, que tiene que ver con la eficacia temporal, ¿no? Porque para poder entender la prelación normativa, tenemos que necesariamente seguir pensando, al menos en la actualidad, en de qué manera interviene en defensa del consumidor este criterio general de aplicación normativa que nos habla de la eficacia temporal. Como bien sabemos, el principio general es que las leyes rigen para adelante, es decir, que el principio general es que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva. Y en caso de existir una controversia, el juez va a tener que aplicar la normativa vigente al momento de los hechos, ¿no? Esto lo sabemos. Tenemos un sinfín de casos en donde la Corte lo ha dicho, ¿no? Que hay que aplicar la normativa, digamos, vigente al momento de los hechos. De hecho, cuando empezamos a tener los casos en donde convivían el Código de Vélez Sarsfield y el Código, y ya estaba vigente, el Código Civil y Comercial Unificado de 2015, la Corte, al momento en que tenía que resolver casos, para poder justificar la aplicación del viejo código, es decir, del Código de Vélez Sarsfield, aún encontrándose ya vigente el Código Civil y Comercial, lo que establecía es, bueno, digamos, más allá de la vigencia de ese código, en relación a la eficacia temporal, el principio de irretroactividad nos impide aplicar nuevas disposiciones a situaciones jurídicas que ya fueron consumidas bajo el anterior, o que ya ocurrieron bajo el anterior código. Bueno, esta irretroactividad, que pensamos como principio general en materia de derechos, no aplica a los consumidores y usuarios. Esto también se decidió, o tuvo lugar a partir también de una decisión, o se consolidó a partir de una decisión judicial en la causa Trigueros de septiembre de 2015, en donde básicamente se pueden aplicar normas que hayan entrado en vigencia con posterioridad a la consumación de la relación jurídica, si esas normas son más favorables para el consumidor o el usuario. Y esto no es menor, ¿no? Porque en algún punto lo que nos permite es tomar esta mirada, ¿no?, constitucionalizada de los derechos, que nos permiten hacer interpretaciones más allá de la letra de la ley, dinámicas en torno a lograr la efectividad del pro homini, es decir, de la interpretación más favorable para la dignidad humana. Aplicado, como les decía, ¿no?, el régimen de consumidores y usuarios, hay un sistema, o sea, el régimen consumeril, como les decía, es un sistema de protección, de orden público, que resulta coherente con la finalidad consistente en equilibrar relaciones jurídicas que son genéticamente desiguales. O sea, el régimen de consumidores o usuarios intenta aportar herramientas para superar la inferioridad negocial en la que se encuentra el consumidor a la hora de entablar el vínculo jurídico. Esto justifica la actuación de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que inclusive puede hasta perseguir, si se quiere, de oficio, cualquier violación que pueda ocurrir en el marco del régimen de consumidores. Hay un caso muy viejito, del año 1993, en donde de la Corte, si quieren, se los digo, es el caso 316, 2.2117, si quieren tomar nota, en donde me interesa el voto de Fait, ¿no? Ahí Fait dice: el legislador, y me permito leer, al disponer el carácter de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor, la define como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad.
¿Qué quiero decir con esto? Que partimos de una base, como les pongo acá en la filmina, de que el derecho al consumo integra el universo de derechos humanos y tiene que interpretarse siempre desde la mirada de la protección del polo débil de la contratación, o sea, en el sentido de suprimir incluso la autonomía de la voluntad o aplicar la norma que es más beneficiosa para el sostenimiento equilibrado de esa relación de consumo. Yo ahí les hago mención a un caso, que no quiero dar el nombre porque es un caso que todavía, digamos, tiene la sentencia, digamos, que no está firmada por todos los magistrados, pero próximamente está en proceso de firma, con lo cual próximamente va a salir. Se las quiero dejar porque, bueno, si en algún momento a alguien le interesa, de acá a un mes más o menos me pueden mandar un mail y se las mando, probablemente ya esté firmada. Pero es un caso que llega a la Cámara Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se sanciona de oficio a esa empresa, pese a que existía un acuerdo conciliatorio no homologado, y el quid aquí tenía que ver con la interpretación de la autonomía de la voluntad y el orden público. Entonces los jueces lo que van a hacer en este caso es establecer que la autonomía de la voluntad cede frente al orden público de protección del consumidor, o que invita a la protección del consumidor, y que aun cuando la autoridad de aplicación no pueda revertir esas situaciones de desventaja, entonces en la etapa de control judicial serán los jueces los encargados de evitar, ¿no?, los abusos en los que esa situación de desequilibrio puede desembocar. Muy bien. En resumen, ¿no?, la aplicación o la utilización de la ley general o de la integración normativa, puntualmente relacionada con la sanción y entrada en vigencia ya desde hace 8 años del Código Civil y Comercial, y la integración o el diálogo que se propicia con la Ley de Defensa del Consumidor, es en realidad, digamos, una mejora, porque en algún punto clarifica, ¿no?, los contenidos que están en la Ley de Defensa del Consumidor, pudiendo el intérprete recurrir a las reglas y los principios que emergen del Código de Civil y Comercial, cuando se generen dudas en la interpretación de la Ley de Defensa del Consumidor. Acá yo les coloco, lo pueden leer perfectamente, pero bueno, el Código Civil y Comercial realiza una reinterpretación constitucionalizada del Estatuto Especial del Consumidor, de tal modo que la materia excede las nociones de derecho privado tradicional, ¿no? Algunas de las definiciones que podemos mencionar es, por ejemplo, el concepto de consumidor y el principio de interpretación más favorable al consumidor, o el indubio pro consumidor. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? ¿Alguien? ¿No? Muy bien. Vamos con este ejemplo. Si pensamos hacia atrás, podríamos decir que la modificación que introduce la ley 26.361 del año 2008 mejora la redacción original de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. Por ejemplo, en la Ley de Defensa del Consumidor original se hablaba de únicamente el contrato a título oneroso. Al ser esto eliminado con la reforma de la 26.361, se da la posibilidad de que la relación de consumo o la aplicación del régimen de consumidores se aplique no solo a las relaciones a título oneroso, sino también a título gratuito. Para justamente la 26.361 lo que establece es: será consumidor quien adquiera o utiliza un bien a título gratuito u oneroso. Asimismo también elimina la enumeración de aquello que puede ser objeto de contrato, ¿no? Porque la ley original hablaba específicamente
de distintos tipos de contratos, pareciendo que de alguna manera esto era una enumeración taxativa. Bueno, la ley en su redacción actual nos habla simplemente o de manera más amplia de bienes y de servicios, e incluye al consumidor fáctico, ¿no? Porque equipara al consumidor no solo al que está contratando, sino a quien se goza o beneficia de un determinado bien. Vamos a pensar un ejemplo. Yo les decía lo siguiente: supongamos que yo me invitan a un casamiento, y en ese casamiento le regalo al matrimonio, no sé, un lavarropas o una licuadora, lo que quieran. Ya. Un lavarropas, una licuadora. Supongamos que la relación de consumo, la factura con Frávega, con Garbarino, va a estar a nombre mío, porque soy yo quien hizo el vínculo. Pero quienes van a utilizar el bien para bien o para mal, el producto, el bien mueble, van a ser los destinatarios finales. Pues bien, entonces se sobreentiende que serán ellos también considerados consumidores a los efectos de hacer valer todo el catálogo de derechos y de garantías que emergen de todo el Estatuto de Consumidores, pudiendo hacer un reclamo sobre la garantía, pudiendo hacer un reclamo por servicio técnico, o por lo que fuera, o por un defectuoso, defectuosas características, no sé, del producto. Esto mismo es interesante, porque supongamos que yo soy una familia, o sea, nosotros somos una familia, y yo voy a Mimo y compro una remera. La remera la compro, la meto en el lavarropas, cumpliendo con todas las pautas que me exige la etiqueta de lavarropas, o que me recomienda la etiqueta de lavarropas, pero el producto se hace moco, en el primer lavado se hace moco. A ver, yo puedo reclamar, pero yo no soy consumidora. Quien consumió ahí eventualmente es mi hija, porque yo compré algo para no utilizar yo. O sea, es decir, el régimen de consumidor es tan amplio y se promueve su aplicación de manera tan amplia que esta nueva redacción, o la redacción actual, interpretada constitucionalmente y bajo la mirada general del Código Civil y Comercial, que nos permite reclamar incluso en este escenario. Y me imagino que a todos ustedes esto que les estoy diciendo les parece que es les parece que es algo que tiene sentido común, es decir, no solo se va a beneficiar o va a ser consumidor el que contrata, el que figura en la factura, sino también quien definitivamente utiliza el producto. Ahora bien, esto también puede dar lugar a circunstancias que nos puedan parecer quizás no del todo, lógicas desde el sentido común. Pienso un ejemplo. Imagínense ustedes, no sé, no me acuerdo cuándo fue, imagínense la última visita de Donald Trump a Argentina, ¿no? Que fue bajo la presidencia de Mauricio Macri, cuando vinieron a la cumbre del G20. ¿Se acuerdan que habían cerrado todo el microcentro porteño? Y entonces todos los primeros, los presidentes de todos los países circulaban por ahí. Imagínense que Donald Trump iba circulando en su camioneta mega blindada, tiene un nombre que no me acuerdo, a ver si alguno me llama, pero bueno, nada, detalle no menor, iba circulando por la 9 de julio, yendo hacia el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde se iba a llevar a cabo la cumbre del G20, le agarra sed, en la camioneta no tenía nadie, tenía nada para brindarle, entonces dice, bueno, párenme en el Open 25 que está enfrente al obelisco, ahí en la esquina de Corrientes, y que quiero comprar, y baja a comprar una Coca-Cola, ¿no? Compra la Coca-Cola y cuando la abre, adentro de la Coca-Cola, cucaracha. Donald Trump es consumidor, entonces por más de que pensemos que quizás ni cerca estaría él de representar al polo débil de la relación jurídica, así todo, a los efectos del estatuto de consumidor, el estatuto en sí no va a diferenciar de acuerdo a quién sea el consumidor. Se entiende que el solo hecho de ser consumidor, seas quien seas inclusive la persona con más poder del universo, te coloca en una situación de desventaja. ¿Me siguen hasta acá? Yendo un poco, ¿no? Bueno, continuando un poco con esto del concepto de consumidor,
En el Código Civil y Comercial se clarifica el concepto porque se define la relación de consumo, algo que no estaba hasta ahora, como el vínculo jurídico que se da entre un proveedor y un consumidor. Y este vínculo jurídico, cualquiera sea la forma en que se formalice, es lo que determinará el ámbito de aplicación del régimen estatutario de consumidores y usuarios. Además, como les decía, bueno, la nueva mirada del concepto de consumidor elimina al bystander, ¿no? Al consumidor expuesto a la relación de consumo. Esto generaba muchas incertidumbres en el estatuto, sobre los alcances del estatuto consumeril. Algunos miran esto como un retroceso en el principio de progresividad, pero bueno, en términos generales, la doctrina mayoritaria considera que esto es un aporte positivo, ¿no? El punto en el que coinciden todas las normas que estudiamos es en hablar de consumidores y de usuarios, es decir, no unifican en consumidor, ¿no? Hablan de consumidores y de usuarios, porque el usuario es el mismo consumidor, pero en este caso como protagonista central de una relación con un prestador de un servicio público. La diferencia parte del sujeto con quien se entabla la relación, pero lo cierto es que también se particulariza con el consumidor que adquiere bienes y contrata servicios, que terminan con su uso. El usuario lo que hace es aprovechar de la utilización de un servicio que no se agota ni se consume por el uso, sino que se va renovando y se presta con continuidad. Por ende, va a haber reglas específicas para la provisión de servicios públicos, ¿no? Y esto me parece que es importante que lo tengan en cuenta, y también que lo puedan interrelacionar con esta mirada del consumo como un derecho humano fundamental. ¿Por qué les digo esto? Hay un caso muy viejito, sí, ya casi tiene 20 años, del año 2007, de la Corte Interamericana, que el caso se llamó Niños de la Calle, ¿no? Niños de la Calle contra Guatemala. Básicamente ahí se condena al Estado de Guatemala por la muerte de niños que vivían en situación de calle, pero lo que la Corte Interamericana hace en este caso es establecer que el Estado no solo tiene la obligación, esperen que voy a tomar un traguito de agua. El Estado no solo tiene la obligación de garantizar la vida, es decir, de proteger la vida de sus ciudadanos, que nadie te la quita arbitrariamente, sino también que es responsable cuando la vida no puede ser llevada en condiciones de dignidad. Entonces lo que entiende la Corte es que estos niños que murieron por vivir en situación de calle, ya tenían afectado su derecho a la vida, es decir, aun cuando no hubieran muerto, que es lo que se reclama en el caso, aún así todo el Estado era responsable porque no lograba garantizar en estos chicos el acceso a una vida digna, que les permitiera tener un proyecto de vida. Y esto la Corte Interamericana lo interrelaciona con la falta de acceso del ser humano a los servicios esenciales. Un tema que la Corte Suprema Argentina trajo en ocasión del tarifazo. ¿Se acuerdan ustedes de esa época en donde la Corte, digamos, entró a resolver sobre los aumentos de tarifas en los servicios públicos y cómo eso podía incidir en la garantía de los derechos de todas las personas, inclusive las personas con recursos, de recursos escasos? Pues bien, entonces, esto es interesante porque la mirada del consumidor y del usuario, que a veces pensamos que el régimen protectorio aplica solo a los consumidores, pero no pierdan de vista que en todo este entramado normativo que se fue componiendo y que genera hoy este estatuto de consumidores, nunca se dejó de hablar de los consumidores y usuarios. Siempre se distinguió la figura del consumidor y del usuario, proveyéndose a ambos la misma protección normativa, la misma mirada de subordinación frente a la otra parte de esa relación de consumo. Como les decía, otra mirada, ¿no?, que nosotros no podemos, o que tenemos que ver aquí, otro ejemplo que se da con esta interrelación o este diálogo de fuentes, tiene que ver con la aplicación central de la ley más favorable
al consumidor, ¿no? La protección de la parte débil de la relación jurídica. Lo que sucede acá es que esta incorporación refuerza la idea de la necesidad de articular anticuerpos legales para equilibrar la relación de las partes. Esto es muy interesante en el contexto actual, ¿no? Porque nosotros, como les decía, las nuevas técnicas de marketing, la proliferación del comercio digital, ¿no? La falta de acceso de todos los seres humanos a la conectividad, y el hecho de que muchas de las relaciones se entablen necesariamente por medios informáticos. Bueno, nada, me parece que esto también de alguna manera es algo que se aplica o que debemos considerar también como algo, digamos, derivado de la interpretación del derecho de consumidores y usuarios como derecho humano, es la aplicación del pro homine, que desde la visión consumeril nos invita a repensar cualquier normativa aplicable al marco de una relación de consumo de la manera más intuitiva y más protectoria de la parte débil posible. Bueno, nada, de todo esto, acá les pongo como un corolario, ¿no? de esta idea de interpretar el indubio pro consumidor, que se abandona el principio, cuando nosotros hablamos de derecho de consumidores y usuarios, se abandona el principio de la igualdad formal ante la ley, propio del esquema clásico del derecho civil y comercial, para proteger a la parte débil. Y esta debilidad no es exclusivamente económica, también es una debilidad en el acceso a la información y el conocimiento, que debe ser mirada a la luz de la actual revolución de las comunicaciones. Bueno, acá les cito algunos casos de la jurisprudencia, no son muy nuevos, pero son casos que son considerados como leading case, que al día de hoy, en los casos más actuales, se siguen citando estos, nos seguimos remitiendo a estos casos, en donde justamente, bueno, nada, la Cámara Contencioso Administrativo Local, al interpretar, al entender en determinados conflictos, uno contra la empresa de telefonía Telecom y la otra contra Claro, AMX es Claro, la empresa de telefonía celular, se estableció que ante la duda sobre las obligaciones que se asumían en el marco de un contrato, se tenía que establecer o se tenía que estar a aquella que sea más favorable a el usuario de telefonía puntualmente. Conclusiones, me permito leerlas para que, bueno, hacerles un poco más liberada y más llana la finalización de la clase. El derecho de consumidores y usuarios es un vehículo de satisfacción de las necesidades humanas que hacen a la condición de dignidad, que es el valor fundante y presupuesto de todos los derechos humanos. En cualquier orden jurídico constitucionalizado, todo el derecho de rango inferior debe estar en consonancia con la Carta Magna, es decir, con la Constitución, que tiene, digamos, el carácter de supralegal, y también de los instrumentos internacionales, porque la reforma constitucional del 94 vino de alguna manera a invitar a nuestra Constitución a compartir digamos, ese lugar de privilegio en la pirámide kelseniana con los instrumentos internacionales a los que se les otorga rango de derechos humanos. El derecho privado, entonces, tiene que ser acorde a los valores que sustentan y sirven de interpretación a la plena vigencia de los derechos fundamentales, que también son interpretados por los tribunales supranacionales como precedentes de obligado seguimiento. Acá puntualmente los invito nuevamente a esta relectura, ¿no? de estos casos que yo les mencionaba, de la Corte Interamericana, que funcionan como nosotros con un valor muy interesante, muy importante, ¿no? El de la entrega de medicamentos en mal estado acarreó responsabilidad internacional, el tema de acceso a servicios y bienes esenciales también determinó la violación del derecho a la vida, para el caso de Guatemala. Como punto número 4, establecer una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica,
La constitucionalización, entendida como sometimiento del orden jurídico a las normas fundamentales, abarca o comprende la integridad del mismo, es decir, las normas de fondo y las de forma, las contenidas en los códigos y las volcadas en las leyes. Conclusiones: tenemos saldos positivos, saldos negativos, como todo, es decir, el derecho no es neutro, el derecho es perfectible. Hay un punto positivo que es digamos, el hecho de completar el panorama normativo, incorporar conceptos que provienen del derecho internacional, de los derechos humanos, es decir, de la Constitución Nacional, al orden público general, o al estatuto general, ¿no? Normativo general. Hablar de la integración normativa como un valor importante, porque esto nos permite pensar que el régimen de consumidor siempre va a estar abierto al diálogo con otras normas específicas y especiales que puedan dirigirse a, digamos, regular institutos propios o específicos, ¿no? o puntuales que no necesariamente se den en todas las relaciones de consumo. Hoy hablamos de una autonomía de la disciplina de Derecho de Consumidores y Usuarios. No sé si ustedes lo saben, pero en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos estrenando la justicia específica de materia de relaciones de consumo, que prolifera cada vez más, desde hace ya 2 o 3 años, que viene año tras año evidenciando un aumento indiscutido en los casos que se resuelven en esa justicia y que tienen un impacto en la vida de las personas. Hay algunas deudas, como las dificultades en torno a la prelación normativa, ¿no? Esto que les decía de cómo hacemos para integrar los 3 órdenes. Los jueces tienen que seguir trabajando y practicando en esto del diálogo de normas, ¿no? A veces nosotros, digo nosotros porque digamos, yo formo parte del Poder Judicial casi toda mi vida profesional, con lo cual también tengo los vicios, ¿no? Tengo lo bueno, pero también los vicios de esa práctica, y entonces lo que puedo decir es, nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, ley superior mata ley inferior, o ley especial mata ley general. En el ámbito del derecho de consumidores, como siempre, lo que de alguna manera prevalece es el intento del diálogo, ¿no? Bueno, y después ahí yo menciono, porque soy una férrea defensora del daño directo, que creo que ha sido desnaturalizado a lo largo de los años con las distintas reformas normativas, pero bueno, esto excede la materia de la clase de hoy. Bueno, nada, acá tienen mi correo personal, el laboral en realidad, el personal creo que ya se los di. Espero que la clase de hoy, que sirva como clase de cierre, la idea era que podamos saber, más allá de la mirada general, ¿no? de los derechos humanos, o del derecho al acceso al consumo como derecho humano fundamental, que puedan tener un marco normativo aplicable a la realidad normativa nuestra, ¿no? que es tan complicada y que también es tan enriquecedora, ¿no? que nos permite de alguna manera surfear los avatares de distintas conflictos que a veces pueden no estar regulados, y que en otras ocasiones eso puede ser un problema. En el caso de consumidor, al tener este amplio margen, ¿no? de normas aplicables, se habilita a la posibilidad de estar siempre a la vanguardia en la protección de consumidores y usuarios. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya quedado claro, es el momento, porque después viene el examen, y ahí ya las dudas no tienen lugar. Muy bien. Bueno, entonces, Gerardo, no habiendo más dudas, podemos dar por finalizada la cursada. Les deseo... Hola. Recuerden, cuando tengan el examen, de tarde con los papeles en la mano, todo el material, porque si no, después, ya que no preguntan nada, no es tu tía. ¿No? Espectacular, claro que sí, claro. Gerardo, ahora te hago llegar por Sofía para ver si es posible el PowerPoint, Dale. para que los chicos lo tengan. Sí, ¿Te sí, parece? Sí. Buenísimo, Sí, por sí. eso yo me parece que no está en el No, campus. no tengo. No, Listo, no lo tengo. perfecto. Bueno, chicos, les deseo el mayor de los éxitos, quedamos en contacto. Gerardo, un gusto volver a verte, y bueno, por ahí nos volvemos a ver en la Igualmente. segunda parte del año. Seguramente, seguramente. Bueno, Bueno, un chao gusto y chicos, estamos viendo. suerte. Suerte, hasta Chao. luego.